sagrado del cine está en marcha, y esta vez no será solo una historia de fe. La grandeza de lo que se estaba por revelar trascendería la pantalla, resonando en el corazón de aquellos dispuestos a escuchar. Él no era un hombre común. Desde el instante en que pronunció su primera palabra, la historia comenzó a inclinarse a su favor. No tenía ejércitos ni armaduras relucientes, pero su voz hacía temblar los cimientos de reinos enteros. Su aliento vibraba con la fuerza de un huracán, y sus palabras, como flechas certeras, atravesaban la oscuridad del alma humana. No portaba una espada, pero su presencia podía cortar más profundo que cualquier filo de acero. No había necesidad de violencia, pues su esencia personificaba el poder del cambio. Las multitudes se agolpaban a su alrededor, atraídas por un magnetismo inigualable. Los enfermos extendían sus manos, anhelantes de un toque que sanara sus dolencias, y al rozar su manto, sus enfermedades desaparecían como el rocío al amanecer. Los demonios, aterrorizados por su mera existencia, gritaban su nombre y huían. La naturaleza misma respondía a su autoridad. El viento se aquietaba a su mandato y las olas se sumergían en un silencio reverente. ¿Quién era este hombre? Los poderosos lo temían, los religiosos lo odiaban y las multitudes, con los ojos desbordantes de asombro, lo seguían como una luz en medio de la oscuridad. Era el Hijo del Hombre, pero no como lo habían imaginado. Hablaba con la ternura de un amigo, pero respaldado por la autoridad de un rey. Amaba a los despreciados, levantando a los caídos que la sociedad había olvidado. Confrontaba a los hipócritas sin miedo, su voz resonando en los pasillos de templos adornados con vestiduras de hipocresía. El mundo lo escuchaba, y a pesar de los milagros y enseñanzas, muchos decidieron mirarlo con escepticismo. Los ciegos, aquellos que nunca habían visto la luz, se volvían a la vida, y los muertos regresaban del abismo de la inacción y el olvido. Pero a pesar de estos actos de amor divino, la humanidad decidió rechazarlo. Su mensaje era demasiado peligroso, demasiado real para aquellos que preferían la sombra a la luz. Roma lo crucificó, Jerusalén lo negó, y sus propios discípulos huyeron cuando las sombras de la traición comenzaron a deslizarse sobre sus corazones. Lo que no entendieron, sin embargo, era que él había venido precisamente para eso. Desde el principio, su destino no era evadir la cruz, sino conquistarla. Aquel que había caminado sobre las aguas fue finalmente clavado en un trozo de madera, el sacrificio perfecto. Su profundo silencio ante las acusaciones de quienes no comprendían su misión resonó en el aire como un eco de un amor inquebrantable. Aquel que podía invocar legiones de ángeles eligió permitir que los hombres lo destrozaran. El cielo enmudeció cuando su último aliento rasgó la atmósfera, la tierra se estremeció, y el sol se oscureció. El mundo parecía detenerse, y en el silencio que siguió, se sintieron las últimas vibraciones de su sufrimiento. ¿Se había consumado el ojo por ojo? Parecía que todo había terminado, pero en ese momento se desnudó la verdadera historia. Jesús no fue vencido. El final marcado por la muerte era en realidad un nuevo comienzo. Desciende, el hombre de fe y esperanza, su cuerpo sin vida en la fría tumba, pero su espíritu irrumpió en las profundidades del Seol. Los condenados lo miraron, sintiendo una chispa de esperanza por primera vez, mientras las sombras se desintegraban ante su luz. Los demonios sintieron terror, porque no llegaba como un prisionero. Venía como un conquistador, trayendo consigo un mensaje de redención y liberación. Las cadenas de la desesperanza se rompieron, la oscuridad, que por tanto tiempo había reinado, se fracturó en 1000 pedazos. El infierno entero tembló ante la majestad que se acercaba. Cuando el Rey de Reyes extendió su mano, tomó el poder que nunca debió pertenecer a la muerte. La guerra había terminado, y la victoria, finalmente, resplandecía sobre el horizonte. El tercer día llegó con un amanecer distinto. El viento soplaba con un silencio expectante. El sepulcro seguía cerrado, la roca intacta, el sello romano inquebrantado. Pero, entonces, un temblor de energía vibrante recorrió el campo de batalla del corazón humano. Un destello de luz iluminó el horizonte, y un rugido que ningún oído humano pudo escuchar resonó en el mundo invisible, rompiendo las cadenas que mantenían atrapadas a las almas errantes. Así, mientras las sombras se disipan y el esplendor de la ruptura del alba comienza a vislumbrarse, el camino hacia lo desconocido se entrelaza con revelaciones aún por contar. Los guardias cayeron al suelo como muertos, incapaces de soportar la magnitud del poder que se desataba en aquel momento. El sello imperial se rompió sin que nadie lo tocara,
como si un mandamiento celestial hubiera desencadenado una autoridad que no pertenecía a este mundo. La tumba, la que había sido cerrada con fuerza implacable, se abrió. La piedra, que ningún hombre podría mover, se apartó con una fuerza que desafiaba las leyes de la naturaleza. El sepulcro estaba vacío. El imposible se había hecho realidad. Jesús no solo había resucitado, él había transformado el destino del universo entero. Los discípulos, aturdidos y temblorosos, se hallaban en un mar de confusión, incapaces de comprender la magnitud de lo que estaban presenciando. Y entonces, él apareció. Su rostro ya no reflejaba el sufrimiento de la cruz, sino la gloria de la eternidad. Sus ojos ardían con el fuego de la victoria y, con una voz que resonó hasta lo más profundo del alma, pronunció las palabras que cambiarían el mundo para siempre: paz a vosotros. De inmediato, el miedo que había embargado a sus seguidores se transformó en fuerza, la desesperación en esperanza. Los perseguidos se convirtieron en conquistadores. Desde ese día, ni Roma, ni la muerte, ni la eternidad misma pudieron contener lo que él había comenzado. Su historia no es solo un relato antiguo, es la historia más poderosa jamás contada, el destino de las almas y el curso del mismo tiempo. Cada herida que él sufrió, cada palabra que pronunció desde la cruz y cada paso que dio después de levantarse fueron un desafío directo al poder de las tinieblas. Su resurrección no fue solo un regreso físico, fue una liberación, un grito de guerra contra todo lo que había mantenido a la humanidad en esclavitud. Fue el principio de la rebelión celestial contra la tiranía de la muerte, el pecado y la desesperanza, un evento tan profundo que no solo cambió a los que fueron testigos, sino a todas las generaciones que vinieron después, incluida nuestra propia existencia. Esta película, esta narrativa de vida y resurrección, no es entretenimiento. Es un despertar, una confrontación con la verdad, con la realidad que muchos han tratado de enterrar, ocultar y hacer que olvidemos. Porque si la tumba está vacía, entonces todo cambia. Si él venció la muerte, entonces el miedo pierde su poder. Si él resucitó, todo lo demás puede ser transformado. ¿Quién eres tú frente a esa verdad? ¿Qué harás con el poder de esa resurrección, con la realidad de ese sacrificio? La resurrección no es solo historia antigua, es una invitación continua a vivir con valentía, con propósito, con una esperanza inquebrantable que puede desafiar las circunstancias más adversas. El mundo ha intentado enterrar esta historia una y otra vez, tratando de silenciarla, de reducirla a un mito o a una tradición vacía. Pero la resurrección no puede ser silenciada. La luz no puede ser apagada. Lo que ocurrió en aquel sepulcro no fue el final de un capítulo, fue solo el comienzo de una nueva historia, una narrativa que aún se sigue escribiendo en nuestros corazones, en nuestras decisiones y en nuestro destino eterno. Si te atreves a mirar más allá de la superficie, si sientes en lo más profundo de tu ser que hay algo más, si estás dispuesto a enfrentarte a la verdad que cambia todo, entonces este mensaje es para ti. Porque este evento no solo transformó a unos pocos, tiene el poder de transformar tu vida y tu destino. Y lo que es aún más increíble, tiene el poder de despertar algo dentro de ti que has estado buscando toda tu vida. En esos momentos de desasosiego, de lucha y de búsqueda, conviene recordar que todos llevamos en nuestro interior una chispa de divinidad, una sed de lo eterno que fue sembrada en nuestras almas desde el principio de los tiempos. Los discípulos comenzaron a compartir su testimonio, a narrar lo que habían visto y sentido. En cada palabra, había un eco de la verdad, un reflejo de la luz que irradiaba de sus corazones. A medida que viajaban de ciudad en ciudad, se convirtieron en mensajeros de una nueva herencia, proclamando el mensaje que habían recibido: Él vive, y con Él hay vida nueva. Cada sanación era un recordatorio del poder de su nombre, cada conversión, un testimonio de su amor incondicional. El ajetreo de la vida diaria no tardó en ocultar sus palabras, y el rechazo se hizo sentir entre los que se negaban a abrir sus corazones. Pero incluso en medio de la adversidad, la semilla del Evangelio germinó. La esperanza comenzó a florecer en los lugares más insospechados, en prisiones, en comunidades marginadas, en los rincones olvidados de la sociedad. Cada encuentro que narraban traía consigo un aire de renovación. Las vidas transformadas eran testigos vivientes de la resurrección. No solo estaban compartiendo una historia, entregaban una experiencia que trasciende el tiempo y el espacio, que no conoce límites. Esta es la promesa que Jesús dejó, no es solo una historia de antaño, es la realidad que sigue impactando y dando vida hasta hoy. Así, su mensaje, envuelto en verdades eternas, se levantaría como un faro en las tinieblas. La lucha entre la luz y la oscuridad se intensificaba.
A medida que su nombre resonaba, más y más corazones se atrevían a detectar la vibración de la esperanza. Entonces, si todo esto es verdad, si la vida después de la muerte es posible, si todo se puede transformar, ¿qué harás tú? ¿Permitirás que esa historia te transforme? La invitación se te hace. Recíbelas en tu ser, en tu día a día. El camino hacia la transformación está abierto. El poder de la resurrección está al alcance de aquellos que se atreven a dar el primer paso. ¿Quieres descubrir más sobre el impacto espiritual de este evento? Si deseas conocer los misterios ocultos que aún se esconden detrás de esa victoria, si anhelas desentrañar las verdades profundas que giran en torno a la fe, la profecía y la batalla espiritual que todavía se libra hoy, entonces no pierdas más tiempo. Suscríbete a este espacio, donde revelamos los secretos más profundos de la fe y del poder sobrenatural que nos rodea. Nos adentramos en la guerra que se libra por cada alma, explorando las promesas que aún nos aguardan y la esperanza que nos impulsa hacia adelante. Este es un llamado a todos aquellos que buscan respuestas, que anhelan entender el impacto profundo que la resurrección tiene en sus vidas diarias. La verdad está delante de ti, esperando ser descubierta. Pero la pregunta es, ¿te atreves a verla? ¿Te atreves a vivir según esa verdad, a caminar en esa luz que trae transformación? La resurrección de Jesús no es solo un evento histórico, es un poder vivo que puede cambiar el rumbo de tu vida y el destino eterno de tu alma. Permite que esta resurrección transforme no solo tu presente, sino también la eternidad que te aguarda. Al suscribirte ahora, te estás abriendo a una experiencia de revelación. Te invitamos a explorar las profundidades de una fe que ha resistido la prueba del tiempo, a sumergirte en el poder que puede liberarte de cadenas invisibles y a cultivar una conexión espiritual que te enfoca en el propósito divino de tu vida. No camines en la oscuridad. Enciende la luz de la verdad que puede guiarte hacia un camino de victoria, paz y esperanza inquebrantable. Y despierta a la revelación y transforma tu vida de maneras que nunca imaginaste.